Que vamos a tener la clase y también vamos a tener la clausura, Señor, de este ciclo de tus hijos, los estudiantes, seminaristas, llamados, escogidos para una gran obra, gran tarea dentro de la iglesia donde tú los has llamado a servir. Bendíganos, Padre, y ayúdanos a entender y a comprender. Sé tú el maestro de los maestros, siempre lo has sido y lo serás. Y ahora, Señor, nos ponemos a disposición a aprender más de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Sí, Ya, Julio, dale el personaje que te toca. pastor, a mí me tocó el tema de Jacob. No sé si se puede compartir eso, las algunas imágenes que le había enviado. Bueno, ya son 5 minutos. Ah, voy a tratar de correr. Hermanos, a mí me tocó exponer acerca del personaje, un personaje muy común y justamente muy importante también, ¿no? Porque de él viene a ser la nación de Israel, es de Jacob, y todos ya sabemos la primera parte, ¿no? Que es sus padres, Isaac, Rebeca, eh, tuvo un hermano Esaú. La primera parte la sabemos, su nombre también que fue cambiado por el de Israel. Jacob básicamente significaba suplantador, o quien toma por el talón, ¿verdad? Ahí está. Gracias, pastor. Justo ahí está, qué bueno. Esa es la primera parte, la primera, la diapositiva. Más o menos, su nacimiento fue hacia el año 1791 antes de Cristo, según algunos estudios, y fallece más o menos en los años 1644, según lo que he estudiado también. Eh, Aproximadamente, es, eso es en términos generales lo que tiene que ver con su vida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que he aprendido yo de todo eso? Bueno, si hay algo que puedo aprender de este personaje es que eh, nosotros tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios, y no apresurar las cosas, porque a veces cuando apresuramos las cosas o nos adelantamos o queremos hacer algo que Dios nos ha dado más allá de lo que Dios ha ordenado, muchas veces las consecuencias no funcionan. Y esta es la lucha de un hombre por querer conseguir su bendición, por salir adelante. Esta es la vida de un personaje así, que cree en Dios, obviamente, conoce la Escritura, tiene un temor de Dios. Yo lo veo de esa manera, pero que a la vez también intenta usar sus fuerzas para conseguir las bendiciones. Entonces, algunos acontecimientos que vemos en su vida es que lo que él iba a hacer ya estaba predestinado, porque ya Dios le había dicho a su madre eso, ¿no? Que el mayor serviría al menor. O sea, ya había sido profetizado su destino. Sin embargo, bueno, más adelante vemos que él intenta adelantar eso, ¿no? Dice, siendo joven compró la primogenitura de su hermano por un guiso de lentejas. Así que, aunque su hermano Esaú, que fue primogénito y que tenía el derecho a la primogenitura, tal vez despreciara la primogenitura, no tuviera interés, no prestara las cualidades. Sin embargo, no era función de él arrebatarle eso o tomar él ese derecho. No debía hacer, sino debía esperar en su tiempo que Dios se glorifica en su vida. Sin embargo, bueno, vemos de que él, inducido por su madre también, le dice, le engaña prácticamente a su papá, ¿no? Su papá ya creía morir en esos tiempos, y engaña, así es que él huye. Esa historia la sabemos, ¿no? Otra de las cosas también curiosas que hemos podido ver es que cuando él engaña, recibe la bendición. Claro que después, el mismo Isaac le bendice también a Jacob. Lo bendice él mismo también y le dice que vaya a buscar pareja en la tierra
de sus familiares, en la tierra donde vivía Labán, el hermano de Rebeca. Entonces, Jacob, lo bueno es que Jacob se muestra un hijo obediente, a diferencia de Saúl. Y en toda esa parte yo puedo observar que al margen de todas las cosas que, que Jacob hace, Dios siempre estuvo con él. La mano de Dios siempre estuvo con él. Y por eso es que acá, en el capítulo 28, se ve que Dios le habla en un sueño. Esa es la famosa historia de los ángeles que bajan y suben. Y él le cambia ese nombre que se llamaba Almendro, le cambia por el nombre de Betel, ahí hace un pacto con el Señor. Bueno, esa parte también la conocemos, ¿no? Entonces, él sigue buscando, él, obedeciendo a sus padres, sigue en busca de su felicidad, en busca de su bendición, y llega a la tierra de Labán. Conoce ahí a una señorita muy simpática, de la cual él se enamora a primera vista, una joven muy hermosa, muy simpática, y entonces él decide casarse con ella, le pide la mano a su padre, que en este caso Labán, y realizan un pacto que tendría que trabajar 7 años por ella. Ahora, nuevamente aquí, lo apresurado de tomar las decisiones de Jacob. Jacob se ha enamorado de Raquel, sin embargo, en este contrato, él no se ha dado cuenta de algunas cláusulas que tiene este contrato. Por eso es que cada vez que hacemos un contrato hay que saber leer todas las cláusulas, pues, porque si no, terminamos siendo embarrados con algo que no nos hemos dado cuenta de, pues, esas letras chiquititas que aparecen abajo, esas son a veces, muchas veces las letras más importantes. Y a veces en la ilusión de querer servir a Dios, también uno se emociona y no se da cuenta que muchas veces servir al Señor también tiene te va a pedir algunas cosas y te va a demandar algunas cosas que uno piensa que bueno, la vida en el servicio al Señor es sencillo. Entonces, Jacob, yo lo veo así, Jacob nuevamente está apresurado, está ilusionado y la Biblia dice de que esos 7 años son prácticamente como 7 días. Y cuando pasan esos, su papá le dice, bueno, no, le dice, no, aquí las costumbres no son de esa manera y le entrega a Lea. Le entrega a Lea, ahora Jacob va a tener que trabajar 7 años más por la otra, el amor en realidad de su vida, que es Raquel, ¿no? De la cual se ha enamorado. Esa historia también la sabemos. Sin embargo, eso va a traer también otro problema. ¿Por qué? Porque esa misma actitud de querer recibir con su propia fuerza la bendición, él la va a llevar a su familia. Ahora, aquí abajo vemos a Jacob, ya tiene familia y hoy en día ha decidido ya salir de la tierra de su suegro, pero su suegro también es astuto. Así es que como dicen criollamente, ¿no? Para un vivo hay otro vivo y entonces ahí hacen una serie de tretas y Labán se ha dado cuenta que la mano de Dios está con Jacob y que él mismo, su propia casa ha prosperado, así es que así fácilmente no lo quiere soltar. Pero Jacob le dice, yo ya te he servido, incluso le dice, 10 veces me has cambiado el sueldo, te he servido y ahora yo también quiero tener lo mío, quiero tener también mis cosas, quiero también prosperar, quiero para mi familia también algo. Entonces, acuerdan eso y bueno, ahí se ven una serie de estrategias en la que se ven, ¿no? De las cabras, de las ovejas manchadas y de las ovejas blancas, cómo es que Jacob usa una serie de estrategias para hacer que cuando las ovejas manchadas le pertenecían a él, nacían más manchadas y cuando las ovejas blancas nacían, cambiaban, era la de él, ¿no? Y bueno, también después de eso podemos ver también cómo es que al pasar todo eso, eh, la pelea con el ángel, que es la última figura, la lucha que él tiene con el ángel, y ahí cuando le dice que no lo soltaba sino hasta que lo bendijera. Y bueno, esa es la parte última en donde ya Dios le dice, no, tu nombre va a ser Israel, pero
también podemos ver que este problema que él tuvo, que él tuvo, repercute en sus esposas, porque sus esposas comienza a haber una competencia en ellas. Lea, que es la que no es querida, la que no es amada por él inicialmente, es la que le comienza a dar hijos, Raquel no, y entonces comienzan a darle ellos a sus criadas para que puedan tener hijos y se inicia una competencia y un problema también que después va a repercutir en los hermanos. Jacob al final se da cuenta de todo esto y bueno, lo que yo he podido rescatar al final es que cuando ya él está mayor y José ha regresado, está en Egipto, dice que Dios le dice a Jacob, le dice, no tengas miedo de ir a Egipto. ¿Eso qué significa? Dios antes le había dicho a Isaac, su padre, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra, porque había sequía en esos tiempos, le dice, quédate en la tierra, ahí donde yo te he puesto, para que te voy a prosperar, no desciendas a Egipto. Ahora, José le está invitando a Jacob a que vaya a Egipto, y y Jacob consulta al Señor y Dios le dice, no tengas miedo, Jacob, anda con toda tu familia, anda a Egipto, que después de eso yo te voy a prosperar ahí y después yo los voy a sacar también. Entonces, yo puedo observar en la vida de Jacob que cuando ya fue mayor, él se dio cuenta y él aprendió a obedecer a Dios, a esperar en el Señor, a esperar en el Señor, a tener un corazón un poco ya más paciente, eh, ya no a luchar contra sus propias fuerzas, sino aprendió a esperar a Dios y ya no luchar contra Dios, sino luchar con Dios. Bueno, en resumidas cuentas, si pudiera resumir la vida de Jacob, he intentado reducir eso, pastor. Bien, gracias, Julio. Tu personaje favorito, Jacob, ¿no? Jacob es un poco largo y en 5 minutos o 10, casi, ¿cuántos te has ido? Ya, pero no es fácil decir, ¿no? Pero tenemos que estar preparados nosotros, los pastores, como recientemente en Huánuco se instaló a un pastor y el pastor Timoteo mencionaba tres cosas que el obrero tiene que estar listo. Dice, para predicar, para mudarse, cambiar de otro lugar y para morir, ¿no? Si me dan 5 minutos, debo aprovechar esos 5 minutos, ¿no? Y yo aprendí en cuando estuve en el instituto estudiando administración de empresas, el profesor, aquí hay un evangélico, preguntó, ¿sí? Y yo le dije, sí. Y él me dijo, tiene 5 minutos para compartir el evangelio. Y él estaba así, estaba mirando su reloj y 5 minutos tenía que terminar. Lo acabé en 4 nomás. Y entonces la decisión de alguna persona, me queda un minuto, le digo, alguien desea recibir a Jesús. Dos jovencitos, y ahí en la clase. Carambas, dijo el profesor, ¿no? Pero es bueno, muy excelente, ¿ah? Jacob, si es un poco largo, podemos agarrar un punto y con ese punto simplemente evangelizar o impactar a nuestros oyentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere impactar? No José, Jacob, ¿no? El nombre de Jacob significa usurpador. Así todos somos nosotros, pero Dios la cambió. ¿Cuándo? Cuando él se iba a encontrar con la muerte. Su hermano iba a matarlo, pero él se quedó clamando al Señor, luchando contra Dios. Esa noche, él se rindió, ¿no? En oración, en clamor, y luchó con un ángel. El ángel
lo, derro lo derrotó. Ahí es cuando el ángel le cambia el nombre y le dice, nunca más te vas a llamar usurpador, estafador, te vas a llamar Israel, padre de multitudes. Tenemos, de ahí sale la historia. De repente estamos queriendo ir, ¿no? En la vida, sin tener una buena relación con Dios, pero cuando empiezas una buena relación con Dios, todo cambia, todo se transforma. Los planes que tenía el hermano son transformados porque Dios toca los corazones, ¿no? Y 5 minutos. Ya. Bueno, otro tema puedes tocar el enamoramiento de Jacob, otro tema los hijos, wow, hay tantos temas que podemos. Bien, ¿alguien más para exponer o ya no hay? Si ya no hay, entonces vamos a la clase porque nos queda un poquito, nada más nos queda ya, ya, nos queda un poquito. A ver. Un moment, please, para compartir. A ver, producción. Sí. Ya, ¿están viendo, no? Sí, A ver. díganme. Ya. Durante nuestra jornada a través del Antiguo Testamento ya hemos recorrido los 5 libros de Moisés, los libros históricos, los libros poéticos. Nos hemos quedado ya en Cantar de los Cantares. Y hemos llegado ahora a la última sección del Antiguo Testamento, los libros proféticos. Hay 16, dice, ¿no? 16 profetas, ya son 17 libros, más o menos. Por Lamentaciones. Aquí Lamentaciones eh, lleva el nombre de lamento, ese libro, pero lo escribe un solo profeta, por eso tenemos 4 profetas nada más ahí, eh, mayores, ¿ya? Los profetas mayores y los profetas menores. Vamos, Julio. Julio, ¿puedes leer, por favor? Ambas veces. Los profetas mayores y los profetas menores. Muchas veces la gente divide estos 16 libros en dos grupos, los profetas mayores y los profetas menores. Hay cuatro profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Se llaman profetas mayores porque sus libros son más grandes en cantidad, sus libros son más largos y tienen más páginas y más capítulos que los profetas menores. Hay 12 profetas menores. Los últimos 12 libros del Antiguo Testamento se llaman profetas menores porque sus libros son menos en cantidad. Estos libros son muy pequeños y tienen pocos capítulos cada uno. Muchas gracias. Entonces, los 4 mayores, incluyendo a Lamentaciones, es por lo que el profeta lo escribe a Lamentaciones. Empezamos entonces con el libro de Isaías. Isaías, su nombre significa salva Jehová o Yahvé. A menudo los profetas decían, así ha dicho el Señor, y luego daban su mensaje. Isaías ejerció su ministerio como 700 años antes de Cristo. La tradición nos cuenta que este profeta fue partido en dos con una sierra durante el reinado del malvado rey Manasés. Hebreos 11:37 dice, algunos de los profetas fueron aserrados. Isaías fue un profeta muy especial. Tuvo también que hacer cosas que Dios le mandó y el profeta estaba dispuesto a hacerlo. A veces tuvo que andar desnudo y descalzo, imagínate, como vergüenza para dar un mensaje, ¿no? Y otra vez ser perseguido y fue aserrado. Isaías es un libro en miniatura, diríamos. Eh, es un libro en miniatura. ¿Por qué les digo? Si miramos acá,
¿Cuántos libros tiene la Biblia? Si contamos sin los salmos, 66. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? 66. El libro de Isaías está dividido en dos partes principales. La primera parte del capítulo 1 al 39 y la segunda parte 40 al 66. Diríamos la primera parte, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El libro de Isaías podemos ver al Salvador con más claridad que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 7, 14, Isaías 9, 6, Isaías 53, Isaías 46, 10, lo podemos encontrar. Algunas profecías del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A ver, el gran Mesías como tu Salvador personal. A ver, Javier Trujillo, ¿cómo estamos? Bien, Adelante, pastor, lee. bien. Dios es perfectamente santo. En el capítulo 6 podemos ver, todos los hombres son pecadores como ovejas descarriadas. El pecado separa al hombre pecador de un Dios santo. Aunque Él era Dios, Jesucristo se hizo hombre y fue nacido de una virgen. Nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo y Él murió por nuestras iniquidades. 53:1. La muerte no conquistó a Él, sino que Él resucitó otra vez para que Él pudiera ver linaje a los que Él salvó, sus hijos, y vivir por largos días. Ujú. Sí, el capítulo 6 es el capítulo, diríamos, más, todo es importante, ¿no? Pero él es el más resaltante con el capítulo 53. Dios ofrece al hombre un total perdón de pecados. Se le dice al hombre que se vuelva de sus malos caminos y que busque a Dios. El hombre no puede ser salvo por sus buenas obras. Todas sus justicias son como trapo de inmundicias. La salvación es un don gratuito. Venid comprar, dice, no, sin dinero y sin precio. Está en Isaías. Para ser salvo el hombre debe creer la afirmación acerca de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Para ser salvo, el hombre debe mirar al único Dios y al único Salvador. Entonces, miramos el capítulo 6. A ver, ¿quién más está por acá? Y, y no hay más. Y los demás, ¿qué ha pasado? Isaías 6:8. Isaías, aquí tenemos dos puntos muy importantes. En este capítulo 6 se ve, Isaías vio al Señor y también Isaías se vio a sí mismo. Ahí tenemos a un lado y a otro lado. Vio que Dios es amor, Dios es santo, Dios es bondadoso, Dios es bueno. Isaías se vio a sí mismo. Oh, cuán maravillado soy, oh, cuán inteligente soy yo, oh, cuán feliz soy yo, oh, cuán pecador inmundo soy yo, siendo de labios inmundos va a decir, oh, cuán justo soy yo. No hay, ¿no? Ese es muy bonito. Isaías 6:8 nos va a decir, Dios es santo, el Mesías murió, Isaías 53, soy pecador, Dios puede perdonar. Gracias, Señor. Aquí estoy. ¿Qué más podemos mirar? Ya, ahora miramos a Jeremías. Pero antes del libro Isaías, ¿alguna pregunta? Julio, ¿alguna pregunta? Javier, del libro de Isaías. Claro, solamente para complementar, en el libro de Isaías encontramos bastante de lo que es la profecía mesiánica. Sí, ahí hemos dicho el Eso, capítulo 7, capítulo 14 también, 46, ¿no? sí. 9, 9, 14.
Sí, hay muchas. También el Isaías 53, 53. muchos, ¿no? Otro, otra Pastor, pregunta. Sí, solamente sobre el tema de los profetas mayores y menores, tenía entendido antes de que de repente se decían mayores porque el rayo de profecía era sobre otras naciones también y profetas menores, por lo general ellos llevan una profecía un poco más interna a la nación, o sea, a su propia nación o su propia comunidad, creo. Algo así, ¿qué, es cierto o no es? sí, sí, también, ¿no? En cambio, por ejemplo, Jeremías profetizó acerca de Babilonia y Babilonia estaba tan enterado lo que Jeremías profetizaba. Daniel también, ¿no? Fue en el exilio. Entonces también se le llama por eso. Sí, también. Ah, Ujú. Otro, otro aporte. Isaías también añadiendo, ustedes miran que al final Dios ha hecho un plan, ¿no? O sea, un proyecto de vida. No es que termina acá, sino que termina con una nueva creación también el libro de Isaías, ¿no? Donde en el milenio diríamos, donde mora un niño juega con una serpiente, el león con el cordero, ¿no? Están juntos comiendo pastos, ¿no? Entonces eso es glorioso lo que vemos que Dios tiene un proyecto, ¿no? No, no es que termine acá, sino que ha hecho más allá de lo que podemos ver. Ya. Continuamos entonces con Lamentaciones, ¿ya? A ver, ahí tenemos a Jeremías. Vamos, Javier. Jeremías entregó su mensaje durante los últimos años de Jerusalén, antes de que la ciudad fuera destruida por los babilónicos. Ujú. Él alertó finalmente a la gente del juicio que venía por sus pecados. Aunque ellos se negaron a escuchar sus advertencias, él dio el mensaje de Dios durante los reinados de los últimos 5 reyes de Judá, empezando por Josías y terminando con Sedequías. Sedequías, sí. La gente que vivió durante esos días es descrita eh, por Dios en Jeremías 1:16, ¿no? Lo tenemos a la derecha, dice, a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Ahí está. Pero también le prometió algo a Jeremías. Dios le dijo a Jeremías lo que le iba a esperar, no lo que le iba a pasar. En el 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, sí, Librarte, fortalecer, ¿ah? librarte, Para librarte. librarte. Imagínatelo. Dios, si Dios nos llama, está con nosotros, y si nos ha llamado para una tarea difícil, no tenga miedo, porque estas palabras de Dios dice, no te vencerán, yo estoy contigo, dice Jehová. A veces el pensamiento viene y dice, no está Dios conmigo, por eso me pasa esto, así, descuide, ¿ya? Deseche su pensamiento y crea en la palabra del Señor. El ministerio de Jeremías, mire, conteste usted, su feligresía, ¿quién era? Una nación apóstata. Sí, era una nación pues que se había
¿no? ido lejos y había abandonado a Dios y había hecho sus propios ídolos, ¿no? ¿Cuál fue su mensaje en el ministerio de Jeremías? Juicio venidero y ruina. Vienen los babilónicos, vienen los babilónicos. Vienen los babilonios, vienen los babilonios. Ese era su mensaje. Mira, Dios no hace nada sin antes advertir. Por eso la Biblia dice, y este evangelio será predicado hasta el fin del mundo y será el fin, el juicio, ¿no? Porque quiere que todos escuchen, todos tengan la oportunidad. Allá sí le rechazan, pero ya escucharon. Su popularidad, Sabía cómo hacerse Hacerse de enemigos. ah, Muy popular, ¿no? mientras más anunciaba la palabra de Dios, el mensaje, más enemigos se hacía él. Su habitación A menudo era su prisión. en Vivía la en prisión y prisión, prisión. sí, pero Dios lo guardaba. Inclusive los babilonios lo encuentran, ¿no? En la cárcel y le sacan y Lo le sacan, dan lo la sacan. liberación. Mm. Su fortaleza, el Señor estaba con él como un poderoso gigante. claro, no solamente estaba con él, está con nosotros también. Y no nos damos cuenta muchas veces, ¿ya? Por eso decía David, con Dios haré proezas. Su motivación, La palabra de Dios ardía en su corazón. ese era Jeremías. Ah, quería abandonar, pero le quemaba adentro y decía, no puedo resistirlo, ¿no? La palabra clave en el libro de Jeremías, ahí diríamos, hay cuatro sobresalientes. La primera, Babilonia. Se encuentra 164 veces en este libro. Babilonia, mira. Segundo, el mensaje constante de Jeremías era este. Vienen los babilonios, viene el juicio de Dios. Esas son las palabras sobre las claves, ¿no? Otra palabra clave es rebeliones. Se encuentra 13 veces. Ahí he puesto algunas nomás. Rebeliones. ¿Ya? Rebeliones. Por sus rebeliones viene la ira de Dios. La otra palabra dice, obedezcan la palabra. Ha dicho, Dios me ha dicho, ríndanse a los babilonios y vivirán. Porque si ustedes tratan de escapar, morirán. Pero no quiso rendirse el último rey, quiso escapar a Egipto y lo agarran y tiene que sufrir las consecuencias, pues. Sacan los ojos, ¿no? Le Se lo sacan los llevan, ojos todo, se ¿no? lo llevan todito. Pero si hubiera obedecido, hubiera sido diferente. Los que no obedecen la voz de Dios están en problemas. La bendición de Dios está sobre los que obedecen y la maldición de Dios está sobre los que no obedecen. Aún hoy en día compensa obedecer. Vuélvanse a mí, dice Jeremías. Ahora quiero decirles algo, obedecer, ¿ya? Nos es difícil obedecer, pero si hay fe, primeramente se pone la fe en Dios y Dios viene a nuestra vida por fe, o Cristo viene a nuestra vida por fe en nuestros corazones, Él nos ayuda a obedecer. Él tiene el poder para obedecer, por eso Él nos va a ayudar y nos va a guardar sin caída y sin mancha, va a decir Judas 24, Judas 1:24. Seguimos con Lamentaciones. Ya hemos visto ya a Jeremías, que llevó su propio nombre, pero Lamentaciones también es de Jeremías. Por eso decíamos cuatro profetas, pero son 5 libros, ¿no? Eh, cuatro llevan sus nombres y uno lleva por las lamentaciones que hay. El libro de
Lamentaciones. Jeremías vivió para ver la terrible invasión de los babilonios. Después que Jerusalén fuese destruida, Jeremías escribió el libro Lamentaciones. La palabra lamento significa clamar en aflicción y dolor. El profeta llorón estaba haciendo duelo por su amada ciudad y por su amado pueblo. ¿A quién se le dice el profeta llorón? Jeremías. Jeremías. Claro, para Jeremías. El versículo clave, Lamentaciones 1:18. Vamos, Julio, léelo. 1:18. Acá nomás en la pantalla está. 1:18 dice, el Señor es justo, pero yo me rebelé contra sus leyes. Escuchen, ustedes los pueblos, fíjense en mi sufrimiento. Mis jóvenes y mis doncellas han marchado al desierto, al destierro. Ahí nos da la clave, ¿no? Por la Mm, cual Jerusalén iba a quedarse en ruinas. El Señor es justo, pero su pueblo es pecador y se rebeló contra él. así es. Pero también dice Jeremías que nuevas son cada mañana, ¿no? Y él Mm, sus misericordias, no hemos sido consumidos. su misericordia no nos ha Dios nunca consumido. está complacido y contento cuando la gente vive en pecado. Él está en camino al juicio. El mensaje de Dios para la gente de hoy es el mismo que el que fue para la gente que vivió en los días de Jeremías. Vuélvanse a mí, dice el Señor, ¿no? ¿Algo más de Jeremías? ¿Algo quieren añadir? ¿No hay? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien de Jeremías? Ustedes tienen que aportar. Ustedes saben hacer una síntesis de todos los libros. No es fácil, pero aparece, ¿no? Ustedes pueden apoyar más ya que lo han leído. Ahora, Ezequiel. El libro de Ezequiel dice, resumiendo, pecado, juicio y gloria futura. ¿Ya? ¿Cuál es el de Jeremías? Vuélvanse a mí. El de Isaías, convertidos al Señor. Ezequiel era un sacerdote joven, Ezequiel 1:3, fue llevado a Babilonia durante el reinado del rey Joacín. Puedes leer sobre esto en Segunda de Reyes 24:10 al 16. Aunque Ezequiel era un sacerdote, él nunca pudo servir en el gran templo que estaba en Jerusalén. Él fue llevado a Babilonia y luego el templo fue destruido, pero Ezequiel 1:3, pero la mano de Jehová estaba sobre este hombre y él llegó a ser un gran profeta del Señor en un país extranjero. ¿Ah? Ese es Ezequiel. ¿Cuál es el mensaje de Ezequiel? A ver, vamos, vamos, Javier. Ezequiel tenía un mensaje de Dios para toda la casa de Israel. Ezequiel 39:25. Él era la voz de Dios para toda la nación. Uno, confrontar a la gente con sus grandes pecados que habían hecho necesario el juicio de Dios. Animar a los judíos durante una hora negra de su historia. La gente gusta de culpar a todos por todo y aún culparán a Dios, pero no les gusta enfrentar el hecho de que la persona que realmente es culpable, yo soy o soy yo mismo. Se niegan a decir lo que debieran decir. Dios tiene la razón y yo estoy equivocado. El problema es conmigo y no con Dios. El libro de Ezequiel también enseña que toda persona es individualmente responsable ante Dios. Sí. Lindo, ¿no? Individualmente responsable ante Dios, ¿no? Así Así es. es. El 18:20, ¿no?
capítulo 20 también va a decir que el pecado del hijo no lo lleva el padre y el padre no lleva el pecado del hijo. Individualmente, ¿no? Tiene que reconocer, la culpa no es de Dios, la culpa es mía. Me alejo, me desvío, mi falta de confianza en Dios, todo ese rollo que, ¿no? Debe ser a nosotros, no a Dios. Dios siempre tiene la razón. ¿Ah? Y si Él eh, manda su juicio y nos da un tiempo de vida que nos arrepintamos, es por la gracia del Señor. También es conocido el profeta de la gloria del Señor. ¿Ah? Su libro tiene mucho que decir sobre la gloria del Señor. A ver, vamos, Julio. El Micrófono. profeta de la gloria del Señor. En Ezequiel 11:23 leemos que la gloria del Señor abandonó el templo de Salomón por causa de los pecados de la nación. Poco después de esto, el templo sería destruido por los babilonios. En la última parte del libro de Ezequiel leemos que la gloria del Señor llenará nuevamente el templo durante la era del reino. Ezequiel 43:2. Dios dará a conocer su presencia de una manera magnífica. Ujú. Su libro tiene mucho que decir sobre la gloria del Señor. Sí, la gloria, el profeta visionario, ¿no? Ezequiel. ¿Cuál es su frase clave? Yo soy Dice, Jehová, y sabréis que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová. 60 veces. El libro de Ezequiel tiene un pasaje muy interesante sobre un ángel que cayó en pecado y llegó a ser Satanás. Se encuentra en Ezequiel 28, 11 al 16. Es de Lucifer, ¿no? Cae a la tierra, ahí la aparición, Lucero. 0 de la mañana. Listo, terminamos con Daniel, el, el profeta. Profeta, algo de Ezequiel. ¿Quieren añadir algo más? Un comentario. Diré de Ezequiel. ¿Qué se acuerdan más? Ustedes han dado la tarea, pues, leer los títulos. Todo. Ya, vamos a Daniel. Daniel, me encanta el libro de Daniel. Son 12 capítulos, pero preciosos, ¿ya? Daniel fue un hombre piadoso y recto. Le buscaron alguna error o falla, pero no le encontraron. En Ezequiel 14, 14 y 20, Dios une el nombre de Daniel al de los dos hombres más rectos que han vivido, Noé y de Job. En el libro de Daniel llegamos a conocer a estos hombres como sigue. Daniel era un hombre con propósito. Daniel 1:8 dice, propuso en su corazón, ¿no? No contaminarse con la comida ni el vino que el rey les daba. Hay que proponerse también en nuestro corazón y Dios nos va a ayudar, porque, como dices, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Un salmo. Salmo, ¿quién sabe ese salmo? ¿Ustedes saben? ¿Se acuerdan? 34:7 o 37:4, algo así por ahí. Daniel era un hombre de oración. Oraba ¿cuántas veces al día, Julio? Es un día. 3 veces. 6 veces. 3 veces. Religiosamente, ¿no? Pero yo creo que oraba más al levantarse, al desayunar, al almorzar, al cenar, a dormir.
con dirección, él oraba proyectándose. Y claro, pero estas Era, me tres gusta veces mucho al día porque, ya abría las ventanas mirando a claro, Jerusalén, No te vayas a extendiendo sus Jerusalén. manos, oraba y ¿no? era Era un hombre que leía la Biblia, Daniel 9:2, leía los escritos de Jeremías. ¿Eh? Tenemos que ser, imitar, ¿no? Ser como Daniel. Y tenemos que preparar a nuestros hijos, a la iglesia, para que hagan muchos Danieles. Hay muchos como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Los amigos de Daniel. ¿Por qué sus amigos? Por la influencia de Daniel también yo creo que pudieron sobresalir sus amigos. Daniel, eminente en la corte. claro, pues fue eminente en la corte. Esa palabra eminente tiene un significado muy grande. Cualquiera después del rey no puede ser eminente, ¿no? Empezó una lluvia torrencial aquí en Ozapampa, Acá también, pastor, ya está, llegó ya inmediato. pero todo vaya en marcha bien, que no se vaya el internet. A Amén, veces se amén. va cuando llueve. Ya. Cualquiera, dice, cualquiera fuese el gobierno que estuviese en el poder, a Daniel siempre fue otorgada una posesión eminente. La bendición de Dios estaba sobre él. Daniel 2:48, 6:1 al 3. Sí, Daniel estuvo en tres, cuatro gobiernos, ¿no? Claro, desde el padre y también llegó hasta el hijo, me parece, ¿no? Claro. Y, ¿no? Entonces, ¿cómo podía, no? Ese era el político Daniel. Miren, la Claro. Biblia también habla de la política que está en el gobierno. Hay gran influencia, pero a veces hemos dejado la política en manos de impíos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Ah? En cambio, en Corea del Sur hay bastantes eh, cristianos en el gobierno, ¿no? Por eso tenemos que preparar a muchos hermanos que se levanten y puedan tomar eh, para la ciudad para gobernar, ¿no? Pueden ¿Usted cree ser, que es bueno, pastor, eso? ¿Usted cree que ya estamos preparados para entrar a la política como cristianos? Porque ha habido nos han defraudado al gobierno del año 90. Muchos postularon, muchos le apoyamos, o de repente se encubrieron, ¿no? Pero no pudimos, nos faltó muchos, discernimiento. muchos han dicho que son cristianos y han ido, han entrado, ¿no? Pero en la hora Sí, de la hora no fueron nada se de, sacaron porque ahí se los conoce pero a los verdaderos cristianos, ¿sí o no? sí, así es. Claro. También Daniel, el reino de Daniel se describe en Daniel 7:4 como ¿qué animal? León. El reino de Medo Persa se describe en Daniel como el oso. El reino Los, de Grecia se describe en Daniel 7:6 como el leopardo. Y el reino de Roma se describe como la bestia espantosa y terrible, ¿no? En el capítulo 2 nos va a hablar de estos gobiernos que tiene, que va a haber, ¿no? Y también encontramos, a ver, un quinto reino. O sea, Daniel profetizó acerca de cinco reinos: Babilonia, el Medo-Persa, Grecia y Roma. Y el quinto es el reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios vendrá efectivamente a esta tierra y será el reino más grandioso que el mundo jamás haya conocido. Daniel 2:44 y 7:13 al 14.
Segundo, había algo más que los judíos necesitaban saber. Dios gobernará en el futuro, pero Él también gobernará el mundo hoy día. ¿Ah? Está gobernando ahora. Y Daniel tiene mucho que verse con Mateo 24, unos capítulos de Lucas y también el Apocalipsis, ¿no? A ver, ¿quién puede leer acá? Amén, pastor. Dice Dale. Daniel y Apocalipsis. Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Las profecías que se encuentran en Daniel son muy parecidas a las que se encuentran en Apocalipsis y también en Mateo 24. De hecho, sin el libro de Daniel sería casi imposible entender algunas partes del libro de Apocalipsis. Lo mismo vale para Mateo 24. Jesús quiere que la gente entienda el libro de Daniel, Mateo 24:15, de modo que puedan entender su gran profecía que se encuentra en Mateo 24. Por estos motivos, el libro de Daniel es uno de los libros proféticos más importantes de toda la Biblia. Toda la Biblia es importante, ¿ya? Pero acá dice un poquito más importante. Todos son importantes. Bien. Claro, También habla de las 70 semanas de Daniel. Es un periodo de la tribulación y la gran tribulación, ¿no? Ahí tenemos un dibujito. 7 años, 70 semanas, ¿no? así es. 7 años. A la mitad de la semana, el pacto es quebrantado. Daniel 9:27. Abominación de la desolación. Mateo 24:15. ¿Ya? Habían hecho un pacto con el anticristo, pero el anticristo empieza a profanar su templo. Israel se da cuenta y rompe el pacto y viene la gran tribulación. Y al final es cuando esta imagen nos dice que Cristo, el Mesías, retorna. Y ahí está con sus citas bíblicas también. Todo esto les voy a pasar. Se acabó. Se acabamos de los capítulos de los profetas mayores. Nos queda los profetas menores. ¿Cuántos son, Julio? Los menores. 12, ¿no? Sí. Oseas, Joel, Amós. Y nos queda 50 minutos. Nos vamos sin recreo, ¿ya? Hasta 8:45 no vamos, ¿ya? Y de ahí tenemos 15 minutos para prepararnos para la clausura. ¿Entendido, Manichu? Listo, entonces. 12 son. Ya, vámonos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo de los profetas mayores? ¿O algún comentario quieren añadir? ¿No hay ninguno? No hay, ¿no? Bien. Entonces continuamos con ahora los profetas menores. Permítanme un segundo. ¿Dónde está? Ya. Oseas, el libro de Oseas, su mensaje, resumiendo, es el amor inagotable de Dios. El amor inagotable de Dios. Ustedes saben que Oseas se casa, Dios le dice, no toma una mujer prostituta y tiene hijos, ponle tal nombre.
Al final, Oseas la compra a su mujer y se queda, ¿no? Y de ahí es Fielia. Esto representa su mensaje en su vida. Dios quería enseñar a la nación de Israel algo muy importante y para ello él usó el matrimonio de Oseas. Algunos dicen que es ficticio, pero esto fue real, ¿ya? Israel había sido como una esposa para el Señor. Israel tenía una preciosa relación con el Señor. El Señor había comprometido el honor de su nombre con ella. El Señor la cuidaba con tierno amor, pero ¿qué hizo Israel? La nación cometió adulterio espiritual y fue infiel al Señor. A eso representa. Tres grandes verdades. Número uno, Dios se aflige cuando su pueblo es infiel. Usted puede entender si son casados cuando no está bien la relación. ¿Se aflige o no? Segundo, Dios odia siempre el pecado. Pero ¿cómo seas va a buscar a su esposita? Tercero, Dios nunca dejará de amar a los suyos. ¿Qué tal enseñanza el libro de Oseas tan profunda, no? Si es, Él la compró con su sangre, está dispuesto. Hay una gran enseñanza en el libro del rey David, ¿no? Del rey David. ¿Se acuerdan que él va a los filisteos y mata y le trae los prepucios a Saúl Ahora, y le da a su hija? Y entonces, después de un tiempo, ya David había huido, pero Saúl a su hija le da a otro. Pero cuando él va a gobernar, lo primero que hace, dice, tráiganme a mi mujer que yo la compré por tantos prepucios. pues siempre por gustos. Así es la gran enseñanza. Jesucristo ha pagado el doble de nuestros pecados, va a decir Isaías. Dio el doble. Por eso le pidieron 100, él trajo 200. David. El amor de Dios por su pueblo es así también. Vuelvan. Si se han alejado, vuelvan al Señor. Él está dispuesto a perdonarnos. Es del libro de Oseas. Joel, algo más de Oseas. Alguien tiene que decirnos algo, compartir del libro de Oseas. Pastor, yo estoy separado. ¿Cuánto tiempo voy a esperar a mi esposa que regrese? O ya no lo espero. Dios siempre nos va a estar esperando a nosotros. Y Dios quiere que actuemos así también, esperando, ¿no? Libro de Joel. Oseas, Joel. Su mensaje es el día del Señor. El día del Sí. Señor. Vamos, Julio, a ver, por favor. De Joel, el día del Señor. El profeta Amós era un pastor, Amós 1:1, de la ciudad de Tecoa. Amós vivía en el reino del sur de Judá. Dios lo envió al reino del norte de Israel, donde entregaría su mensaje. La gente de Betel no apreció el ministerio de Amós. Ver Amós 7 del 10 al 13. De hecho, el sacerdote de Betel dijo a Amós algo como esto: vete de aquí, vete a tu casa, Amós 7:12, y no sigas dándonos el mensaje de Dios, Amós 7:13.
Un Dios justo tiene que castigar el pecado. Por eso Dios habló por medio de Amós y dijo a su pueblo pecador, prepárate para la venida, debe ser al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós 4:12. Sí. Para Eh, venir al encuentro. bueno, Ah, prepárate para... prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dios. ¿Mm? Viene un día, pero hay que prepararse para ese día. Ese era el mensaje de Joel y él era del sur, ¿no? De Judá, pero Dios lo manda a que vaya al norte, al pueblo de Israel y que le diga, ¿no? Que se vuelvan a Dios, pero él no le apreciaron, no escucharon ese libro de Joel. Amós, Mm, Amós es la justicia de Dios. Y Oseas, el amor inagotable de Dios. Joel, el día del Señor. Amós, la justicia de Dios. mm, Amós, el pastor, no era solo un profeta de ruina, él también tenía un mensaje de esperanza. Esto se ve especialmente en los últimos versículos del libro Amós 9 del 11 al 15. Este pasaje enseña que el rey de Israel sería del linaje de David. Versículo 11. Israel será supremo sobre todas las naciones. Versículo 12. La tierra será fructífera, las ciudades serán reconstruidas y la nación será establecida permanentemente en su propia tierra. Estas maravillosas promesas se cumplirán cuando Cristo regrese a la tierra como rey. El mensaje de Amós, el abuso de los privilegios trae abundante castigo. Dios es justo y es un juez justo, y si tiene que castigar, va a castigar a nosotros. Pero si usted lee Romanos capítulo 4:25, Romanos capítulo 10, que el hombre no puede por su propia justicia. Por la fe es justificado por fe en Jesucristo. ¿Ya? Entonces, nosotros no tenemos, pero al creer en Jesús, ya en Cristo somos justificados. Abdías, la ruina de Edom. A ver, ¿se acuerdan de Edom? Los ¿De dónde edomitas. sale Edom? de los edomitas. Ya, eh, ¿quién era? Era su hermano de Jacob, Esaú, pues. Saúl. ah, De ahí sale, claro. ¿ya? Sí, Son sí. los de Edom. El mayor pecado de la nación de Edom era el orgullo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Abdías 1:3. El libro de Abdías debería advertir a los creyentes el peligroso pecado de la soberbia. Podemos empezar bien nuestra vida cristiana y luego podemos quitar nuestros ojos del Señor y empezar a pensar que lo estamos haciendo tan bien que no podemos caer nunca. Eso es lo que pensaba Abdías, a Edom, ¿no? Porque Abdías va a la ciudad de Edom. Pero la palabra de Dios dice, así que el que piense estar firme, mire que no Muy bien. caiga. Confía en Dios, Él puede librar y salvar. Versículo 21 de Abdías es un versículo clave, ¿ah? ¿Eh? La ruina de Edom. Jonás, ya, cuéntenme de Jonás ustedes un poco, a ver. Jonás. Jonás, el amor de Dios hacia todo el mundo. La Biblia nos dice que el Señor tenía preparado, Preparado. preparado un gran pez que tragó a Jonás, Jonás 1:17.
Note las otras cosas que Dios tenía preparado para Jonás en Jonás 4, 6, 7 y 8. Dios tenía el animal preciso, en el lugar preciso, en el tiempo preciso, para llevar a cabo su voluntad. Dios dio a Jonás el mismo encargo por segunda vez. Jonás 3, 1 y 2. Obedeció Jonás, ¿Qué obedeció dice? Jonás ¿Obedeció Jonás o no? 3:13, 3:13. Claro, Predicó Jonás en sí, Jonás 3:4. La gente de Nínive creyó el mensaje de Jonás en sí. Jonás 3:5. Se volvieron los asirios de su mal camino. Jonás 3:10. Claro. Se arrepintieron los asirios. Mateo 12:41 también lo dice, ¿no? Dios los juzgó o los perdonó. Pues Jonás perdonó. perdonó. Les dio más. Jonás estaba feliz o estaba enojado. En Jonás 4:1. Se enojó. ¿Qué estaba Jonás en la última pregunta? ¿Estaba feliz o estaba enojado? Estaba feliz, dice, wow, Dios perdonó, se salvaron. O No, estaba enojado. Jonás estaba enojado. Enojado. ¿Para qué Ah, me... mira. Pero Dios le hizo entender, ¿no? También con la calabacera que creció y después se secó Así es. y Dios le hizo entender. Es un lindo libro de Jonás también, ahí nos dice, es una señal, ¿no? A ver, Jonás 1:17, la estadía de Jonás en el vientre del gran pez era una señal que indicaba hacia el mayor evento de la historia del mundo. Jesús habló de esta señal en Mateo 12:40. Como Jonás estuvo dentro del pez, así el Hijo del Hombre, no, va a resucitar. Jonás estuvo en el gran pez, Jesús estuvo en la tierra. Jonás salió después de 3 días. Después de 3 días Jesús resucitó otra vez y salió de la tumba victorioso. Ah, Miqueas, Miqueas. ¿Algo más de Jonás? ¿Quieren añadir o decir? Hay mucho para hablar, pero estamos resumiendo nomás. Introducción a cada libro. Jonás. No hay que huir. Hay una gran enseñanza. Obediencia, no hay que huir. Y también, este, no hay que enojarse, ¿no? Hay que llevar a cabo su voluntad y él tiene todo preparado. Aunque quisieras huir, Dios te envía en su propia embarcación, lo hizo regresar de regreso. Los Miqueas, versículos Miqueas. ahí tenemos a Miqueas. Vamos, Javier. El nombre de Miqueas significa ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? ¿Cómo responderías a esta pregunta? ¿Hay alguien más que pueda hacer las cosas que Dios hace? Miqueas 7, versículo 8, 7, 8. Hace mucho tiempo Moisés hizo esta misma pregunta. Ver Éxodo 15, 11. ¿Cómo contestarías a esta pregunta? ¿Ah? A ver, 7, 8. ¿cómo contestarías, Javier, esta pregunta? ¿Quién es como el Señor? Nadie, ¿no? Así es. ¿Qué dice Miqueas 7:8? ¿Mm? En Miqueas 7:8 dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí,
porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová es mi luz. Ujú. Bonito es Miqueas 7, ¿no? 8, hablando de la corrupción. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi Luz. luz. Jehová será mi luz. Lindo. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. Miqueas. Vamos, Julio. Miqueas, el rey nacido en Belén. El ritualismo no es sustituto para la justicia. El ritualismo se basa en gestos externos y es religioso, en el exterior sin ser recto en el interior. Dios quiere rectitud en lo interior y en lo exterior. En los días de Miqueas los judíos eran muy religiosos, pero no eran rectos. Ver Isaías capítulo 1. Dios quiere un corazón recto y una relación recta con Él. Oh hombres, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer eh, Justicia. justicia rectamente y amar, ¿no? Sí, amar, Misericordia y humildad, dice. misericordia y humildad. Dios. Amén. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿No? Humillarte ante tu Dios. Sí. eh, es el Miqueas 6:8, diríamos, central, ¿no? Eh, ¿Qué pide Jehová? Empieza diciendo 1000 arroyos, sacrificios de tantos millares y millares de animales o arroyos de aceite. Y termina diciendo, lo que él pide no es tanto lo material o lo externo. Está pidiendo acá, dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy Mm. parecido a la conclusión de Salomón, ¿no? Ujú. Cuando dice, esto es todo del hombre, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Tenían un problema con los pecados judíos en los días de Miqueas. 1:5. Miqueas 1:5, a ver. Dice, Él traerá la paz si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas. Le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. ¿Has leído Oh, bien o estás en otro? A ver, mírale. Miqueas Miqueas, 1:5. ah, queda 5. Miqueas 1:5. Todo esto por la rebelión de Jacob, Ah, ¿no? ya, La está. rebelión de Jacob. La solución de Dios para el problema del hombre se encuentra en la persona del Salvador que saldría de Belén. Miqueas 5:2. El que quiere gobernar hoy en el corazón del hombre. Miqueas 6:8. Y en el futuro él gobernará sobre todo el mundo. Miqueas 4, del 1 al 7. Queda, ¿no? Y en el capítulo 2 va a llamar la atención a los sacerdotes, a los del matrimonio también. ¿Qué haces? Vamos a Nahum. ¿Qué dice Nahum? Nahum, la ruina de Nínive.
Nínive era llamada esa gran ciudad, supongo. Gran Menot ciudad. 1. Gran ciudad se llamaba Nínive, donde fue Jonás, ¿se acuerda? Ujú. Este Nahum es como sería segundo libro de Jonás, ¿no? Ya, sigue. Cuando Nahum entregó su profecía, parecía muy poco probable que el gran imperio asirio pudiera jamás caer, pero el Dios que puede derribar el orgullo de Edom, de Abdías 1, 3 o 4, es el mismo Dios que puede derribar el orgullo de Asiria. Nínive también era grande en otra manera. Nínive era grande en pecado y maldad. Ay de ti, ciudad sanguinaria. Nahum 3:1. Era una ciudad sanguinaria y cruel y pecadora. Sí, ahí está. Ese imperio asirio pensaba que nadie lo iba a tumbar, ¿no? Pero Dios, además, orgullosos, ¿no? Por lo que tenían y por la situación donde estaban, pero ellos pensaron, ya, Dios nos perdonó, somos salvos, pero tan rápido olvidaron. eh, en el libro de Jonás, más o menos fue los años 700, y en Nínive, cuando es destruida, más o menos los años 400, los 600 a 400, 200 años tuvo de espera a Dios que se arrepintieran, que no volvieran, y, y al final desapareció Nínive. Nahum, ¿qué más? A ver, hay un solo camino para disfrutar de la bondad de Dios en vez de tener que enfrentar el juicio de Dios. El secreto se encuentra en Nahum 1:7. ¿Qué dice? Nahum, Jehová es bueno, fortaleza en día de angustia y conoce a los que en él confían. ¿Jehová es malo o bueno? Bueno, Bueno, ya, fortalece en el día de angustia y conoce a los que en él confía. confían. Confíe en la bondad de Dios, ¿ya? ¿Confías en la bondad de Dios y en el Dios que es bueno? Amén, amén, No escucho. Amén. 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 Amén, claro. Tienes que confiar en la bondad de Dios y en el Dios que es bueno. Si no, prepárate para encontrarte con ese juez justo. La venganza le pertenece a Dios. Dejad mí es la venganza, va a decir Romanos también. Después de Nahum, ¿qué libro viene? Bienvenida, Gisarel. Buenas noches, pastor. Disculpe, tuve Habacuc, imprevistos en la institución de mi niño. Gracias. Sí, entendido, ya me habías Sofonías. mandado el mensaje. Después de Nahum, Habacuc. Sí, Habacuc. Nahum viene Habacuc. Ya, su mensaje del libro de Habacuc es: el justo por fe vivirá. vivirá. O sea, no es Martín Lutero el que dijo el justo por la fe vivirá. Ya lo dijo Habacuc. Simplemente Martín Lutero lo sacó y de ahí lo puso también Pablo en Romanos, ¿no? La justicia por fe, justo por la fe vivirá. A ver, ya que está Yesarel, vamos a pedirle que lea acá, por favor. Habacuc, el justo vivirá por fe. Dios quiere llevar a cada uno de nosotros de las interrogantes a la fe. El libro de Habacuc comienza con un signo de interrogación y termina con un signo de exclamación. Al final del libro, Habacuc se está regocijando en el Señor, su fortaleza. Habacuc 3, 18, 19.
Cuando estás confundido por alguna de las difíciles preguntas acerca de la vida, recuerda esto. Dios tiene la respuesta. 2. Dios sabe lo que está haciendo. Habacuc 2:20. La fe es clave. Debes tomar a Dios simplemente por su palabra y creer lo que Él dice. La vida de fe, Habacuc 2:4, es la vida de gozo. Habacuc 3:18. No juzgues por las apariencias, sino por la palabra de Dios. Amén. Gracias. Habacuc. Me gusta Habacuc. Dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides y en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y yo me regocijaré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Sí, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino por fe. Y acá Bakú dice, aunque me falte todo, en otras palabras, yo voy a seguir confiando en mi Señor. ¿Algo más quieren añadir de Habacuc? Un libro cortito, seguramente lo han leído. Y viene Sofonías. Me encanta este libro también, Sofonías. Échale, Javier. Sofonías, el día del Señor. El día del Señor es descrito en Sofonías 1:14 al 16. Es un día grande de Jehová, es un día grande de Jehová. Es un día de ira, angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad. Es un día de nublado y de entenebrecimiento. Es un día de trompeta y de algas, algazara, dice, algazara. Un, una y otra vez se nos dice que este será el día de la ira y del enojo del Señor. Sofonías 1:15, 2 y 3. Es un día de juicio. Gracias. Aquí hay una Bien. palabra de trompeta y de algazara, ¿no? Ujú. Algazara significa día de fiesta, día de regocijo, de algarabilla, sofonías, ¿no? El día del Señor. Así lo describe el día del Señor. Día grande de Jehová, día de ira, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta. Una y otra vez, él está hablando del día de la ira y del enojo del Señor. Es un día de juicio. Ahí está Sofonías, el ojo, mira un juicio cercano y un juicio lejano. Bien. El día del juicio a Babilonia, ¿no? Cercano. El día del Señor, futuro. Ya viene ese día. Sofonías. Algo más de Habacuc. Habacuc 3:3. Es un cántico, ¿verdad? ¿Se acuerda Habacuc 3:3? Claro, Habacuc. en la parte final, Su ¿no? gloria Yo, rió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. A Sofonías.
Sofonías, el día del Señor. Él también vio el maravilloso amor de Dios y el maravilloso reino de Dios para aquellos que confían en Él. ¿Cómo puede estar a salvo una persona en un tiempo de angustia y en un tiempo de juicio? El juicio de Dios está cerca, pero Dios también está cerca y ahora es el tiempo de buscarlo. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del juicio de Jehová. Sofonías 2:3. ¿Has encontrado el refugio de Dios? ¿Estás refugiado allí? Si sabe que va a venir juicio, Elena, la esposa de Toledo, se fue a Egipto, ¿no? O a Israel se ha ido. A Israel, ¿no? A Israel se ha ido. He ido a Bélgica. A Bélgica. Tiene A dos Israel, nacionalidades. ¿no? Y en lugar de enfrentarse el juicio de la ley peruana, entonces huye. Y esa es la naturaleza del hombre, pero el consejo de Sofonías nos dice, buscad a Jehová, ¿ya? Buscad a Jehová, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del juicio. Ageo. Ageo y Zacarías son dos profetas que después del exilio regresan ellos y les dice ahí Ageo, regresen a trabajar, ¿ya? Ageo fue el hombre que Dios escogió para animar a los judíos a regresar al trabajo. El templo necesitaba ser terminado. Su mensaje al pueblo era muy sencillo. Levántense y construyan. Dios usó a Ageo para estimular a la gente a realizar esta gran obra de construir y terminar la casa de Dios. Los judíos tenían confundidas sus prioridades. No estaban poniendo en primer lugar las cosas importantes. Ellos estaban viendo las cosas artesonadas, bonitas y confortables, y a la casa de Dios, como estaba en ruinas. Su casa de ellos estaba bien bonita de madera, bien enceradita, pintadita, y la casa del Señor habían descuidado. ¿Qué quería Dios que hicieran los judíos? Ageo 1:8. Construyan el templo, trabajen, Templo. regresen a trabajar. Es Ageo. Y hablando de Ageo que quiere construir el templo, miren ya a tres templos. Vamos a hablar de tres templos. El primer templo, el gran templo de Salomón, Ageo 2:3. Este fue el primer templo y era el templo grande y glorioso por dentro, lleno de oro. Segundo, el segundo templo fue construido en los días de Zorobabel y Ageo. Ageo 2:3. Este templo parecía nada comparado con el gran y glorioso templo de Salomón. Pero el tercero, eh, en el Nuevo Testamento, ahí construye Herodes un templo a los judíos, pero ahí no está incompleto ese templo. ¿Ya? Pero al tercero acá, el futuro glorioso templo que estará en la tierra durante el reinado, durante el reino, Ageo 2:7-9. Ezequiel habló de este templo en los últimos capítulos de su libro. Ver capítulo 10 de estos apuntes, ¿no? Este templo futuro sería aún más glorioso que el templo de Salomón. Este se va a construir en el futuro. Está profetizado. Y los judíos ya tienen todo, la tecnología, el armamento, los materiales, para que lo hagan como Salomón hizo el primer templo, ¿no? Sin martillo, sin nada de ruido. Quieren hacerlo con toda la tecnología bien bonito. Zacarías, y nos queda Malaquías. Zacarías.
¿Qué nos dices El, de eh, Zacarías? el Dios que se deleita en las cosas pequeñas. Así es, Dios se deleita en las cosas pequeñas. Léelo, por favor. Arias era un visionario. Esto significa que su libro está lleno de visiones, algunas de las cuales son difíciles de entender. Hay como 8 de estas visiones, ver capítulos del 1 al 6. Uno, la visión de los 4 cuernos, capítulo 1. La visión del hombre con el cordel de medir, capítulo 2. La visión del candelero de oro, capítulo 4. La visión del rollo volante, capítulo 5. La visión de los 4 carros, capítulo 6, etcétera. Este libro se parece de muchas maneras al libro de Apocalipsis. Sí, es interesante, ¿no? Cada visión tiene un significado. Por ejemplo, la visión del hombre con el cordel de medir, ¿no? La medida. Es decir, como que eres hallado falto o estás torcido. Entonces, la plomada, La regla, la la línea, regla, todo, ¿no? manda. Pero Dios se deleita en las cosas pequeñas. Es el mensaje de Zacarías. Como Ageo, ¿no? Dios usa a Zacarías para animar a los judíos a volver a trabajar en el templo. En Zacarías dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Dios estaba diciendo, si ustedes me honran, yo los honraré a ustedes. También le dice, la tarea no se hace por la fuerza. Eran, los judíos eran pocos, la tarea enorme de construir el templo, los enemigos eran muchos. Pero Zacarías les anima con este texto, Zacarías 4:6, ¿no? No es por fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es, no es las habilidades, la experiencia. Cuando trabaja en la iglesia y sirve en la iglesia, ya, recuerda este texto, no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías, y Uy, acabamos. Listo. Malaquías es hermoso. Claro, En sus pues. primeros capítulos es tremendo, Malaquías. Ujú. El mensaje de Dios al pueblo judío es muy sencillo. Yo os he amado, dice Jehová. Pero tal como leemos en el libro de Malaquías, el pueblo judío no amaba ni honraba a su Dios. En cambio, ellos menospreciaban su nombre. Ellos traían sacrificios contaminados. Ellos profanaban el nombre de Dios. Ellos cansaron a Dios con sus palabras. Ellos no temían a Dios y ellos robaban a Dios con las ofrendas y diezmos. Ah, así es, Malaquías. Pastor, pero ¿cómo? Recordamos Malaquías 3:10, ¿no? De los diezmos. Dime. No, los primeros capítulos cuando alza en cuello Malaquías y hace pues si yo soy padre, dice, ¿dónde está mi honra? Si yo Claro. soy Señor, Ajá. ¿dónde está mi honor, no? O mi temor, dice, mi temor. Entonces, No, tanto era la dureza de los sacerdotes que habían desviado la adoración la letra ya. hacia... Entonces Dios se queja de sus sacerdotes, como sacerdote es un guía, es un maestro. Entonces, de eso se queja el Señor y es tremendo, ¿ah? Claro, y ahí le Porque dice, pues, si traes el ciego, a ver, dale a tu rey a ver si te recibe, ¿no? no, ¿en qué te hemos, dice los sacerdotes, neciamente, dice, ¿no? ¿En qué te hemos faltado? Y entonces el Señor ya le replica, le dice, en haber presentado en mi mesa, habéis profanado mi mesa, dice, Sí. presentando los panes que presentaban de la propiciación, pues. Ya, Es terminamos entonces con Malaquías, también habla del sol de justicia. Ajá. Como hemos visto, los profetas miraban más allá de sus propios días y podían mirar al futuro y ver la venida del Mesías Jesucristo. Malaquías llama
al Mesías, el sol de justicia, Malaquías 4:2. El mundo está experimentando la noche del pecado, pero está por llegar un día en el futuro en que saldrá el sol, que sea Jesucristo, y en que amanecerá un nuevo día. Jesucristo vendrá a esta tierra y él traerá con él sanidad y luz y justicia. Él sanará este planeta enfermo de pecado y la tierra será inundada con su luz y justicia. El Hijo de Dios es el sol de justicia. Terminamos entonces con Malaquías. Muy bien. Vamos a 10 minutos para luego entrar a la clausura. ¿Ya? Yesarel, ya que has venido, ten el privilegio de una oración para terminar. Gracias, pastor. Hermanos, buenas noches. Oremos. Padre bueno, te agradecemos, Señor, por estos momentos especiales de poder aprender más de tu palabra, Señor. Enséñanos cada día, Señor precioso, a poder reflexionar y poner en práctica, Señor, cada enseñanza tuya. Padre Santo, sé, Padre precioso, nuestro entendimiento y que seamos, Padre precioso, hacedores de tu palabra, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por estas semanas de poder habernos dado esa oportunidad de profundizar más, Señor, el conocimiento. Te agradecemos por tu siervo David, Señor, quien ha estado ejecutando todas estas sesiones, Padre. Asimismo, Señor, la disposición y predisposición de cada uno de tus hijos, quienes estamos participando de todas estas clases, papito, y los estudios. Te rogamos, Padre Santo, que nos des fortaleza, ayuda, Señor, y a seguir adelante, Padre bendito. Agradecido, Señor, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces quedan 10 minutitos.